Da mucho gusto saludar esta mañana a Leopoldo Maldonado, quien es director de Artículo 19. Leopoldo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por el espacio. Pues consternados, preocupados porque un periodista está cerrando este año 2025 vinculado a proceso con prisión domiciliaria. Es el caso del periodista Rafael León Segovia en Veracruz. El juez de control, ayer dimos cuenta, José Guadalupe Nucamendi Albores, decidió su vinculación a proceso. Si te parece, Leopoldo, tenemos lo que dijo la fiscal de Veracruz cuando anuncia a la fiscal Aurelia Jiménez justamente las medidas cautelares dictadas al periodista y por qué, ya no sé, más bien no dijo por qué, pero dijo que ya no se le iba a aplicar o al menos que exclusivamente se le iban a aplicar dos delitos, pero ya no había sido vinculado a proceso por terrorismo. Si te parece, escuchamos lo que dijo la fiscal Aurelia Jiménez. La Fiscalía General del Estado de Veracruz, en estricta observancia a la ley y con apego al principio de buena fe que debe regir la investigación de los delitos, después de la ejecución de una orden de aprehensión emitida por un juez de control del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, formuló imputación y solicitó vinculación a proceso en contra de Rafael N., por hechos que se consideran constitutivos de delitos, llevándose a cabo la audiencia inicial el 24 de diciembre del año en curso, sustentándose dicha solicitud en los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación respectiva. Por lo que este día, martes 30 de diciembre, se dio continuidad a la audiencia inicial ante el citado juzgador, quien después de escuchar los argumentos de la defensa y al valorar los datos de prueba expuestos por esta fiscalía, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictó el auto de vinculación a proceso única y exclusivamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública, por los cuales se continuará el proceso en contra del ahora imputado, a quien se le impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario por el lapso de un año. Todo ello en los plazos y momentos procesales previstos por la ley. Siendo importante resaltar que esta institución actúa con estricto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso a las personas involucradas, conduciéndose con estricta objetividad y sujetándose al tamiz jurisdiccional. En esa tesitura, la Fiscalía General del Estado de Veracruz reitera su compromiso de realizar investigaciones profesionales, transparentes y sin distingo alguno. Se continuará informando a la opinión pública conforme al desarrollo del proceso y en apego a los tiempos legales. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues este es el escueto mensaje sin preguntas que dio la fiscal veracruzana. Artículo 19 publicó un desplegado, un documento en el que ustedes identificaron, Leopoldo, irregularidades en esta audiencia. Así es, Manuel. Pues bueno, irregularidades desde el primer día, Mm. porque bueno, para empezar, la inusitada celeridad con la cual se integró la carpeta en tan solo 20 días, una carpeta originalmente integrada por terrorismo y además de estos dos delitos que el juez consideró que por lo menos de manera preliminar para vincularlo a procesos sí se acreditan, que es el encubrimiento por favorecimiento y delitos contra la seguridad pública. Eh, eh, de manera inusitada, además, en el estado más letal para la prensa, el estado que tiene más asesinatos de periodistas en sus registros históricos, donde hay una impunidad prácticamente absoluta en estos asesinatos y donde no vemos esa celeridad y esa debida diligencia en los asesinatos de colegas periodistas, además de muchas otras atrocidades que se han cometido históricamente en el estado de Veracruz desde hace muchos años, desde gobiernos anteriores, y que se han mantenido impunes, ¿no? La desaparición forzada, tortura, feminicidios, todo con la presencia criminal eh, que, que ha caracterizado esa importante y estratégica entidad del Golfo de México. Y además vemos en estas irregularidades, por ejemplo,
que el juez de control, un día antes de la audiencia del 30, hubo una audiencia el lunes, para determinar la nulidad de algunas pruebas que la defensa consideraba ilícitas, y el juez no consideró que eran ilícitas el hecho, por ejemplo, de que no cumpliera ciertas formalidades la entrevista a un supuesto testigo protegido, o de que se estuviera reciclando información de otra carpeta de investigación en donde solicitaron la intervención de comunicaciones autorizada por un juez para otro caso. Ahora la están reciclando y utilizando de mala manera para el caso de Rafael León. Es decir, mucha ilegalidad, mucho desaseo, ilicitud de pruebas, un juez muy condescendiente con la fiscalía, ¿no? José Guadalupe Camendi. Es decir, esta situación lleva el día de ayer a un periodista ya con imputación grave de terrorismo, encubrimiento y delitos contra la seguridad, pues a prácticamente estar entre la espada y la pared, y considerarse, sin lugar a dudas lo es, una victoria el que se descartara terrorismo, que era un despropósito, coincidirán con nosotros, Manuel, un completo despropósito el delito de terrorismo. Pero le dejan los otros dos y además le dejan prisión domiciliaria. Entonces, no deja de haber arbitrariedad, no deja de haber irregularidades que el juez no declaró, no subsanó, no determinó su ilicitud y al contrario consideró válidas estas pruebas, y no deja de afectar el ejercicio periodístico la resolución de ayer. Es decir, Rafael León no puede salir a reportear. Rafael León no puede dar cuenta de lo que está pasando en un Coatzacoalcos azotado por la delincuencia organizada. Rafael León va a dejar de ser esa voz incómoda por disposición de una fiscalía y de una judicatura que convalida todas estas irregularidades. En realidad, el castigo sigue para Rafael. Entonces, pues muy claramente por eso su defensa impugnará tanto la vinculación a proceso como esta medida cautelar que es totalmente desproporcionada. Efectivamente, Leopoldo, porque podría haber seguido el proceso, que de por sí, bueno, es cuestionable, las formulaciones que se hacen en relación con el encubrimiento por favorecimiento, atentar contra las instituciones de seguridad, primero por haber supuestamente llegado antes que la policía a una escena del crimen y no reportarla al 911, y después por estar en posesión de un mensaje supuestamente enviado por un criminal. En ese sentido, pues Julio Scherer García, que en paz descanse, tendría que haber sido procesado después de haber ido a entrevistar a Ismael El Mayo Zambada. Hay una desproporción, pues se percibe una intencionalidad de sacar de las calles a este periodista veracruzano. Y yo digo, ¿de verdad Veracruz quiere estar en el foco de México y del mundo? Porque esto ha sido dado a conocer también en otras partes del mundo. Para sacar a un periodista de las calles es realmente inaudito, Leopoldo. Así es, Manuel, es una interpretación forzada de la ley, es una distorsión del ejercicio periodístico, el decir que él llega demasiado rápido y que eso lo vuelve colaborador o cómplice de los criminales. Afortunadamente el día de ayer la defensa dejó muy claro que eso es imposible, que él no pertenece a una estructura criminal, pero aún así prácticas comunes del periodismo, valores esenciales del periodismo como la protección de fuentes, como la búsqueda de las primicias y de las exclusivas, y además, Manuel, imponiéndole una carga completamente ajena al periodismo, diciendo que él no avisa antes de llegar a la escena del crimen a las autoridades, como si fuera su obligación y como si las autoridades no tuvieran otros medios para enterarse. Es decir, está amarrando por completo el ejercicio periodístico, no solo de Rafael, sino del resto de los colegas, que a partir de ahora, en Veracruz, van a tener que, si se enteran de algún hecho delictivo,
tienen que preocuparse por si las autoridades están enteradas o no, o no pueden cubrir primicias o exclusivas, o tienen que pedirles cartas de buena conducta a sus fuentes, ¿no? O cartas de no antecedentes penales a sus fuentes. A ese absurdo se está llegando. Por eso digo, es una interpretación forzada y una distorsión de los principios esenciales del periodismo. Y además, en un contexto, repito, Manuel, muy adverso. Es decir, una prensa precarizada, entre fuegos cruzados de autoridades y de crimen organizado, pues donde tienen que aprender a moverse de diversas maneras, ¿no? Se le exige una serie de situaciones completamente disparatadas a Rafael León, y claro, lograron el cometido al final. Qué bueno que no está en el Cerezo, qué malo que tenga que estar un año sin movilidad y sin poder circular para su periodismo, pues prácticamente encerrado en casa, ¿no? Que es mucho mejor que estar en un centro de reclusión, por supuesto, pero que evidentemente lograron que era acallarlo. Y se hace evidente también, Leopoldo Maldonado, una vez más, la necesidad de una reforma de las fiscalías después de que pues se hizo una reforma judicial que se promovió con tanto bombo y con todos los vericuetos que enfrentó esta elección judicial, los distintos señalamientos, pero las fiscalías están intocadas y en ese sentido, después de ver hechos como la pretensión de encausar a un periodista por terrorismo, se hace necesaria esa revisión. Yo me pregunto si no hubiera intervenido la presidenta Claudia Sheinbaum preguntando en su conferencia matutina de lunes o pidiendo explicaciones a la fiscalía por el delito de terrorismo, si la gobernadora Nale se hubiera pronunciado en el mismo sentido o si la fiscalía no hubiera acabado imputando por terrorismo también a este periodista, Leopoldo. Así es, Manuel. Habrá que preguntarnos cuál es la verdadera intención de la reforma judicial, ¿no? Que es algo que se ha discutido ampliamente en este espacio. Si es realmente la independencia judicial, una justicia más cercana a la gente o un control político mayor de la judicatura. Todo parece indicar que es lo segundo. Mm. Están confirmando nuestras sospechas con casos como el de Rafael León o casos como el de Rodolfo Ruiz en Puebla u otros decenas de casos de acoso judicial que están avanzando en diversos tribunales mexicanos. En esa tesitura, Manuel, yo no sé si de verdad quieran fiscalías que investiguen diligentemente, que atajen los crímenes más atroces, o las quieran como están ahora, como brazos ejecutores del poder, lo que siempre han sido desde el siglo XX hasta ahora. Entonces, evidentemente, les resulta bastante funcional poder controlar a las fiscalías para que puedan seguir siendo voces críticas, voces incómodas, para poder seguir siendo utilizadas políticamente. Ahora con la judicatura pues abiertamente amenazada con esta reforma renovada, politizada, pues para cumplir con esta función política. Bien, desde la perspectiva de derechos humanos, efectivamente representó una regresión la reforma judicial y se requiere una reforma profunda de las fiscalías. Sin duda alguna, Leopoldo Maldonado, te mando un fuerte abrazo. Espero que 2026 sea un mejor año para ti, pero que sea un mejor año para nuestro país, para los periodistas. Muchas Leopoldo. gracias, Manuel. Igualmente, un abrazo fuerte para ustedes. Muchas gracias por el espacio.